Hola familia creativa, soy Graciela. Hoy les enseño a reciclar una caja de cartón para decorarla con ramas y papel craft de forma fácil, rápida y sencilla. Reforzamos la caja pegando con silicón caliente un cartón en la base y las solapas hacia afuera. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Te regalaré varios tips para ayudarte en tus manualidades. Con cinta de papel o de enmascarar, o como la llamen en tu país, cubrimos el exterior de la caja para darle aún más rigidez a la misma. Ahora, reciclando papel craft y cola casera, vamos a hacer una cartapesta, tanto en el interior como en el exterior de la caja. A propósito, la receta de la cola casera la encontrarán en el canal, cuyo link les estoy poniendo en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Esta manualidad la pueden hacer con cajas de diferentes formas y tamaños. Bueno, los tips prometidos en el vídeo. Uno de ellos es dedicado a la cartapesta. Para que la cartapesta quede uniforme y sin globos de aire, humedecemos previamente el papel y el resultado será excelente, rígida y uniforme. Dejamos secar un día para luego pasar a la decoración. Para la decoración combinamos ramas con cordones de papel craft. Estamos reciclando en este momento papel craft. Para hacer los cordones, cortamos tiras de papel, doblamos varias veces y luego con los dedos le damos forma similar a una trenza, como les estoy mostrando aquí yo como la estoy haciendo. Hacen unas cuantas, porque vamos a alternar entre ramas y cordones. Limpiamos las ramas y cortamos, tomando como medida la altura de la caja. Comenzamos pegando una ramita en el centro de esta cara de la caja. Seguidamente pegamos un cordón de papel craft y así vamos pegando alternadamente. Esta idea la pueden hacer en la comunidad de tu hogar. Son manualidades para vender, para regalar y por qué no también para decorar tu bello hogar. El otro tips es para hacer los cordones de papel craft. Para hacer los cordones de papel craft les recomiendo colocar tiras de papel sobre un paño húmedo para facilitar la operación de dar forma retorcida al cordón sin que se quiebre el papel. Luego terminamos con solo cordón de papel craft. Bueno, aquí terminamos con esta cara. De igual forma decoramos las 3 caras restantes de la caja. Le ponemos una capa de goma laca casera. A propósito, si les interesa cómo hacer goma laca casera, me escriben en los comentarios y hago un vídeo explicando cómo se hace. La goma laca impermeabiliza, protege y le da una coloración muy bonita, realzando los colores de los materiales. Además, tiene como base el alcohol, por lo tanto, seca rápidamente. Para hacer la flor, cortamos un rectángulo de yute o alpillera de 6 por 14 centímetros, ponemos silicón caliente en ambos bordes, tanto el superior como el inferior, para que no se deshile, y ahora sacamos los hilos y los guardamos, estos hilos que estamos sacando los guardamos para hacer flores en otro trabajo. Ahora doblamos la tela por la mitad y pegamos los bordes con silicón caliente y simplemente nos queda enrollar esta tela. Ya tenemos la flor terminada, ahora lo que hacemos es abrirla y le colocamos una perlita en el centro o cualquier otro adorno que le quieran colocar y de esta misma forma hacemos 4 flores. Ahora cortamos hilo de yute o macramé, aquí lo he puesto doble porque era muy fino. Si usan uno un poquito más grueso, lo usan simple. Hacemos nudos cada 3 o 4 centímetros. De esta forma hacemos 4 cordones del largo de 2 diagonales de la caja y en un extremo pegamos la flor. Comenzamos a pegar en la caja como les estoy mostrando aquí, de esta forma. Esta es una idea, ustedes la pueden mejorar y hacer a su gusto y con los materiales que tengan en casa. El resultado es impresionante, ha quedado preciosa, un estilo rústico muy bonito. Yo la voy a usar como portamacetas y voy a hacer otra para tener los libros que leo a diario. Luego me comentan ustedes qué uso le darían. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aquí les estoy mostrando lo bonita que quedan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y a los suscriptores, seguidores del canal, un especial agradecimiento por todo el apoyo que me dan con sus comentarios tan lindos y llenos de buenos deseos que me regalan todos los días. Y si te has suscrito últimamente, quiero darte una cordial bienvenida a esta familia que amamos mucho las manualidades. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.